Clavaba la última fuente de cordero asado en la mesa del comedor cuando, de repente, sonó el teléfono. Eché un vistazo a la pantalla. Era mi marido, Javier. A esas horas, debería estar haciendo horas extra en el despacho. Diga, contesté, secándome las manos a toda prisa mientras pulsaba el botón de llamada. Lucía, tenemos que hablar. La voz de Javier era tan serena como si estuviera comentando el tiempo de mañana. La semana que viene, el miércoles, toda la familia se va de viaje a Tenerife. Una semana. Ya he reservado los billetes de avión y el hotel. En ese instante, sin darme cuenta, apreté el móvil con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Otra vez. Ya era la tercera vez. Como la calma que precede a la tormenta, mi voz sonó extrañamente tranquila. Claro, tu padre, tu madre, tu hermano Pablo y su novia, tu tía y tu primo, 6 personas. Justo. Hablé con un tono deliberadamente alegre. La villa que he reservado solo tiene 3 habitaciones, y si somos demasiados sería un lío, así que, tú no vengas. Respiré hondo. Mis ojos recorrieron la mesa, cargada con 2 platos principales y una sopa. Todo preparado con esmero. Todo lo que le gustaba a Javier. Ahora, toda esa comida, junto con mis esperanzas, estaba destinada a ir directa a la basura. Ya veo. Pues que lo paséis muy bien. Mi voz parecía un eco lejano. Sabía que lo entenderías, Lucía. Eres la más comprensiva. Pude oír el suspiro de alivio de Javier. Ah, y mientras no estoy, no te olvides de regar las flores del jardín. Y mis suculentas, ¿vale? De acuerdo. Colgué. Me quedé allí, clavada en el sitio. La pantalla del móvil se volvió negra, como una luz que se apaga dentro de mis ojos. La tercera vez. 3 años de matrimonio. Y ni una sola vez me habían invitado a ese viaje familiar anual. La primera vez, la excusa fue que acababa de sufrir un aborto espontáneo y un viaje largo sería demasiado para mí. La segunda, que mi trabajo era muy exigente y me costaría pedir vacaciones. Este año, ni siquiera se había molestado en buscar una excusa convincente. Empecé a recoger la mesa mecánicamente, tirando la comida intacta al cubo de la basura. De pronto, la muñeca me tembló y un plato se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo. ¡Zas! Me quedé mirando los fragmentos esparcidos por el suelo. ¿Cómo podían parecerse tanto a mí en este momento? Como este matrimonio, brillante por fuera, pero que se hace añicos al menor contacto. El móvil volvió a sonar. El grupo de WhatsApp de la familia política. Un mensaje de mi suegra. Chicos, este año repetimos en Tenerife. Salimos el miércoles, así que no os olvidéis la crema solar. Dicen que hace mucho calor por allí. A continuación, una lluvia de emoticonos de celebración. Me quedé mirando fijamente las palabras, toda la familia. Se me arrasaron los ojos. Para ellos yo no era familia, solo era una extraña, una asistenta sin sueldo. Saqué la foto de familia que se hicieron el año pasado en Barcelona. En ella, Javier rodeaba con el brazo el hombro de su hermano Pablo. Mi suegra, con un vestido llamativo, estaba sentada en el centro y mi suegro, con gesto solemne, a un lado. Junto a ellos, su primo y la novia de Pablo de entonces. Los 7 sonreían radiantes, con el mar azul y las palmeras de fondo. Ese día yo estaba sola en casa, ardiendo de fiebre. Llamé a Javier y me dijo, tómate un paracetamol y duerme un poco. Ya verás cómo se te pasa. Estamos haciendo submarinismo y la cobertura es mala. Te dejo. Y colgó. Me dejé caer al suelo y empecé a recoger los trozos de cerámica uno a uno. Me corté un dedo y la sangre brotó, pero aquella herida no era nada comparada con el dolor que sentía en el alma. El móvil sonó de nuevo. Era una videollamada de Carla, mi mejor amiga. Me sequé las lágrimas. Recompuse la expresión como pude y contesté. Lucía, no te imaginas el cliente energúmeno que ha venido hoy al bufete. La voz de Carla se detuvo de golpe. Entrecerró los ojos y acercó la cara a la pantalla. ¿Qué te pasa? Tienes los ojos rojos. No es nada. Estaba cortando cebolla y me han empezado a picar. Intenté sonreír. A mí no me engañas. ¿Crees que te conozco desde hace más de 10 años para nada? Carla frunció el ceño. ¿Qué te ha hecho el idiota de Javier esta vez? Bajo su mirada penetrante, mi coraza se desmoronó. Se lo expliqué todo en pocas palabras, con la voz cada vez más baja, casi un susurro. Siento que soy el hazmerreír. ¿El hazmerreír? A mí me parece que los que hacen el ridículo son Javier y su familia. Lucía, por favor, espabila. Esa gente no te considera de la familia. Guardé silencio. En el fondo, ya lo sabía. Simplemente no quería admitirlo. 3 años atrás, en nuestra espectacular boda, Javier se había arrodillado y me había prometido la felicidad. La imagen seguía viva en mi memoria.
¿Cómo habíamos llegado a esto en un abrir y cerrar de ojos? Lucía, la voz de Carla se tornó seria de repente. ¿Recuerdas que firmasteis capitulaciones matrimoniales? Asentí. Fue un mes antes de la boda. Javier me propuso de repente firmar un acuerdo de separación de bienes, alegando que era una tradición en su familia. Aunque me sentí incómoda, firmé para demostrar que no iba detrás de su dinero. El chalet está a tu nombre. ¿La propiedad está clara? Fue el regalo de bodas de mis padres. Lo registramos como bien privativo, solo a mi nombre. Fruncí el ceño. ¿Por qué lo preguntas? Por nada dudó Carla. Solo quiero que te cuides un poco más. Oye, ya que su familia se va de viaje la semana que viene, ¿por qué no te vienes unos días a mi casa, para que no estés sola? Rechacé amablemente su oferta. Tras colgar, me quedé de pie junto al ventanal del salón, contemplando el césped del jardín que Javier cuidaba con tanto esmero. Este chalet lo compramos al casarnos. Mis padres pagaron la entrada y yo cubrí los gastos de la reforma con el dinero que había ahorrado durante años de trabajo. La familia de Javier aportó una cantidad mínima, pero insistieron en que su nombre figurara en la escritura. La excusa fue que un hombre necesita mantener las apariencias. La noche avanzó. Me duché y me metí en la cama como un autómata. Javier tampoco vendría esta noche. Tenía trabajo hasta tarde. Desde hacía medio año sus horas extra eran cada vez más frecuentes, y yo había dejado de preguntar. Tumbada, mirando al techo, una idea cruzó mi mente. ¿De verdad quería seguir con este matrimonio? Durante los últimos 3 años, me había esforzado por ser una buena esposa y una nuera ejemplar. Cuidé de mi marido con esmero e incluso soporté las impertinencias de mi cuñado. ¿Y qué había recibido a cambio? El vacío deliberado en el grupo de WhatsApp, las ausencias cada vez más frecuentes de mi marido y un viaje familiar anual del que siempre me excluían. El móvil se iluminó. Un mensaje de Javier. Cariño, ¿todavía despierta? La semana que viene no estaré, así que cierra bien la puerta. Ah, mamá quiere que le regales algo típico de Tenerife. Mañana compra unas cajas de regalo bonitas y déjaselas preparadas. Al leer el mensaje, me eché a reír. A reír hasta llorar. Se acabó. De verdad, se acabó. ¿Hasta cuándo piensas seguir engañándote, Lucía? Me sequé las lágrimas y le envié un mensaje a Carla. Mañana, ¿tienes un hueco? Necesito asesoramiento legal. Fuera, la luna fría brillaba en lo alto del cielo. Supe que algunas cosas ya no tenían vuelta atrás. El sol de la mañana se coló por las cortinas del dormitorio. Abrí los ojos, pero el otro lado de la cama seguía vacío. Javier, como era de esperar, no había vuelto a casa anoche. Era la 7ª vez este mes. Me levanté y abrí el armario. Mis dedos pasaron por delante de un sinfín de vestidos hasta detenerse en un elegante traje de chaqueta. Hoy lo elegí a propósito. Javier siempre decía que los vestidos me hacían parecer una esposa modélica. Me lavé la cara y me miré al espejo. Mi rostro de 29 años ya reflejaba un cansancio profundo. Las finas arrugas bajo los ojos y la piel apagada eran el testimonio de 3 años de vida reprimida. Cubrí con maquillaje las huellas del llanto de anoche. Ding dong. Sonó el timbre. Por la mirilla vi el característico pelo corto y la mirada afilada de Carla. Llevaba 2 cafés y una bolsa de papel de la que emanaba un delicioso olor a bollería. Sabía que no habrías desayunado. Nada más abrir me puso la comida en las manos. Café americano con un poco de leche sin azúcar y tu croissant favorito. El intenso aroma del café me reconfortó. En esta ciudad, aparte del dueño de la cafetería, Carla era la única que recordaba mis gustos. Javier ni siquiera sabía que era alérgica a los cacahuetes. El año pasado, en una reunión familiar, insistió en servirme una ensalada llena de frutos secos, diciendo que estaba deliciosa. Cuéntamelo, ¿qué asesoramiento legal necesitas? Carla sacó su portátil de la bolsa y fue directa al grano. Removí el café y empecé a hablar, sopesando cada palabra. Si quisiera divorciarme, ¿cómo podría proteger mis derechos? Los ojos de Carla brillaron. Por fin has entrado en razón. Abrió rápidamente varios archivos. Primero, tenemos que aclarar vuestra situación patrimonial. Dijiste que el chalet está a tu nombre, ¿verdad? Sí, fue un regalo de bodas de mis padres. Lo inscribí como propiedad exclusiva mía. Pero después de casarnos, Javier insistió en que añadiera su nombre. Por las apariencias, decía, y yo, por ser una blanda, acepté. Esbocé una sonrisa amarga. La frente de Carla se arrugó. ¿Cuándo fue eso? Unos 6 meses después de la boda. Me lo pedía todos los días. Que si las mujeres de sus compañeros lo habían hecho, que si él era el único que no y pasaba vergüenza en la oficina. Los dedos de Carla volaron sobre el teclado. Esto es un poco complicado, pero como es un bien privativo y la entrada la pagaste tú, esa parte y la revalorización te corresponden.
¿Quién pagó la reforma? La mayor parte yo, con el dinero que ahorré trabajando, unos 70 euros. La familia de Javier aportó unos 15. ¿Tienes pruebas? Asentí. Guardo el contrato de la reforma y todos los recibos. Carla pareció satisfecha. Lo siguiente es reunir pruebas. ¿Sabes exactamente cuánto gana Javier? La pregunta me dejó en blanco. ¿Los ingresos de Javier? Desde que nos casamos, cada uno gestionaba su propio dinero. Él me había dado una cifra aproximada, pero nunca le pregunté los detalles. Ganará unos 100 euros al año. Me pasa 1 euro al mes para los gastos de la casa. El resto, cada uno lo suyo. Las cejas de Carla casi se juntaron en el entrecejo. ¿Qué? ¿Lleváis 3 años casados y seguís con cuentas separadas? Y la hipoteca del chalet la pago yo. Mi voz se fue apagando. Javier decía que tenía que invertir su dinero. Y que sus padres ya son mayores y había que tener un colchón para gastos médicos. Lucía. Carla golpeó la mesa. ¿No te das cuenta de que te están estafando? Eso no es un matrimonio normal. Los ojos se me volvieron a llenar de lágrimas. Al contarlo, hasta a mí me parecía ridículo. Para los demás, era la señora que vivía en un chalet de lujo y conducía un coche de alta gama. Pero la realidad es que tenía que pensármelo 2 veces antes de comprarme un abrigo decente. Mientras tanto, Javier le regalaba a su madre, sin pestañear, una pulsera de oro de 20.000 euros. Tenemos que averiguar su situación financiera, dijo Carla con seriedad. ¿Tienes acceso a su ordenador o a sus documentos? El despacho siempre está cerrado con llave. Dice que tiene información confidencial de clientes. De repente, recordé algo. Pero tengo una llave de emergencia. Podría entrar cuando él no esté. Ten cuidado. No puedes dejar que te descubra, me advirtió. Lo fundamental son los movimientos bancarios, los registros de inversiones y... Hizo una pausa. ¿Tienes alguna prueba de infidelidad? Mi corazón dio un vuelco. La infidelidad. Esa posibilidad que había intentado ignorar con todas mis fuerzas salía por fin a la superficie. Cuando Carla se fue, me quedé frente a la puerta del despacho, con la llave en la mano. Al casarnos, prometimos respetar nuestra privacidad. Por eso, nunca había entrado en su espacio personal sin permiso. Hoy tenía que romper esa regla. El sonido de la llave en la cerradura pareció anormalmente fuerte. Al abrir la puerta, un vago olor a colonia masculina me golpeó. El despacho estaba impecablemente ordenado. Los libros de derecho en la estantería estaban colocados por altura, y sobre el escritorio no había ni una mota de polvo. Revisé los cajones. En el de arriba, unos cuantos documentos de trabajo sin importancia. En el del medio, varios álbumes de fotos. Los abrí al azar. Solo había fotos de Javier y su familia. Apenas unas pocas en las que salíamos los dos juntos. El cajón de abajo estaba cerrado con llave. Esa anomalía no hizo más que aumentar mis sospechas. Mirando a mi alrededor, mis ojos se posaron en una pequeña caja fuerte detrás de la estantería. Javier la había comprado el año pasado para guardar documentos importantes. Probé con la fecha de nuestro aniversario. Error. Su cumpleaños. Error. Finalmente, introduje el cumpleaños de su madre. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro, había una pila de documentos bien organizados. Encima de todo, una copia de la escritura de propiedad. Al abrirla, me quedé helada. Era la escritura de mi chalet, pero en el apartado de propietarios ponía claramente Javier García y Lucía Fernández, en régimen de copropiedad. Recordaba perfectamente que al principio solo se trataba de añadir su nombre con una participación minoritaria. Seguí buscando y encontré varios extractos bancarios. El saldo de la cuenta de Javier me dejó atónita. No eran los 150 euros que él me había dicho, sino casi 1,5 millones. Además, cada mes, había transferencias regulares de entre 3 y 15 euros a una tal Valeria. En el fondo había un elegante estuche de joyería de terciopelo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, un collar de diamantes que no había visto en mi vida. En el recibo, Cartier. El precio superaba los 25 euros. La fecha de compra era el día de mi cumpleaños del año pasado. Pero mi regalo había sido un simple ramo de rosas. Debajo del estuche había otra foto. Javier abrazaba a una mujer joven junto a la piscina de un resort. Llevaban ropa de baño a juego y sonreían radiantes. En el reverso, con mi amor Valeria, en Tenerife, agosto de 2023, justo la semana que él dijo que tenía un viaje de negocios. El mundo se me vino encima. Tantas horas extra, sus evasivas, los gastos inexplicables, todo encajaba. La vibración del móvil casi me hizo soltar la foto. Era Javier. Cariño, hoy no llego a cenar. Tengo una cena de empresa. Me quedé mirando el mensaje y luego me fijé en su foto de perfil de WhatsApp. Estaba sentado en un restaurante de lujo.
En la lente se reflejaba la copa de vino y una mano con las uñas pintadas de rojo al otro lado de la mesa. Al ampliar la imagen, en el reflejo de la ventana se adivinaban las siluetas de él y una mujer de pelo largo. En ese momento mi mente se aclaró de una forma extraña. Todas mis dudas y mi autoinculpación habían encontrado respuesta. No era paranoica ni sensible, simplemente era una idiota a la que estaban engañando. Con calma, fotografié todas las pruebas y se las envié al correo encriptado de Carla. Luego, lo volví a colocar todo en su sitio. Cerré la caja fuerte y salí del despacho. A las 10 de la noche, Javier llegó a casa oliendo a alcohol. Sentada en el sofá del salón, lo observé, con la mirada vacía, mientras se quitaba los zapatos tambaleándose. «Cariño, ¿aún despierta?» Se acercó para besarme, pero giré la cabeza. «Hueles a perfume». «No me gusta», dije con voz plana. Javier se detuvo un instante y luego se rió. «Ha sido por trabajo, cariño. Se me debe de haber pegado un poco. Esos clientes se echan colonias muy fuertes». «Ah, sí». Lo miré directamente a los ojos. «¿Esa tal Valeria también es una clienta?» La expresión de Javier se congeló. La borrachera pareció desvanecerse a la mitad. ¿De qué estás hablando?» «De nada». Me levanté. «Se me ha ocurrido. Debes de estar agotado, teniendo que agasajar a esa clienta tantas veces al mes». El rostro de Javier pasó del rojo al blanco. «Lucía, escúchame. Te lo puedo explicar». «No hace falta que expliques nada», le corté. «Estoy cansada, me voy a dormir». «Mañana tengo que ir a comprar las cajas para los regalos de tu madre. ¿No lo habías olvidado?» Me di la vuelta y entré en el dormitorio. Javier se quedó solo en el salón, con una expresión de desconcierto total. Al cerrar la puerta, me apoyé en ella. Oí sus pasos nerviosos fuera y su voz susurrando por teléfono. Sin duda estaba avisando a esa tal Valeria. El móvil se iluminó. Un mensaje de Carla. «Pruebas recibidas. Con esto está perdido. Ven mañana al bufete y hablamos en detalle. Y esta vez, hazme caso en todo». Respondí con un OK y borré el historial de la conversación. Me tumbé en la cama y miré al techo. Mi mente estaba extrañamente en calma. La antigua Lucía se habría pasado la noche llorando, pero la de ahora solo sentía ganas de reírse. Javier abrió la puerta con cuidado y se tumbó a mi lado, como si no hubiera pasado nada. En la oscuridad oía cómo contenía la respiración a propósito. Fingía estar dormido. Javier rompía el silencio de repente. «¿A qué hotel vais a ir en Tenerife?» Su cuerpo se tensó visiblemente. «Ah, a un resort normal, uno con el que la empresa tiene un convenio». «Ah, ¿sí?» Solté una risita. «No será el Hotel Bahía del Duque otra vez, ¿no?» Dicen que las villas con piscina privada son carísimas. Javier se incorporó de un salto. «¿Tú? ¿Me has estado espiando?» «¿Espiar?» Me giré para mirarlo. La luz de la luna iluminaba su rostro, deformado por el pánico y la ira. «¿Hace falta?» «Se te olvidó bloquearme en Facebook». 8 de noviembre del año pasado. Check-in en el Hotel Bahía del Duque. Por cierto, el collar de Cartier de la foto era precioso. El rostro de Javier se crispó. «Lucía, ¿te atreves a mirar mi móvil?» «Comparado con que tú me pongas los cuernos, que yo te mire el móvil no es para tanto. ¿No crees?» Me levanté y encendí la lámpara de la mesilla. 3 años de casados, con cuentas separadas. Yo como una idiota sirviendo a toda tu familia, y resulta que tú tenías a otra por ahí. Javier, de verdad no me decepcionas. El rostro de Javier palideció y de repente agarró la almohada y la lanzó con todas sus fuerzas contra la pared. «Basta. ¿Crees que lo hice porque quise? Estoy harto de verte esa cara larga todos los días al llegar a casa. Valeria es 100 veces más cariñosa que tú. Ella sí que sabe cómo hacer feliz a un hombre». Observé en silencio su arrebato de locura. De repente me pareció todo tan ridículo. ¿Este era el hombre por el que me había enfrentado a mis padres para casarme? Un cobarde que, después de ser infiel, todavía tenía el descaro de culpar a otros. «De acuerdo. Divorciémonos», dije con ligereza. «Tú te vas con esa tal Valeria y yo vivo mi vida tranquila». «¿Divorcio?» Javier soltó una carcajada como si hubiera oído el chiste del siglo. «Ni en sueños. La mitad de este chalet es mío. Si te divorcias, ¿de qué vas a vivir? Con tu sueldecito no te llega ni para pagar la hipoteca». Así que era eso. Lo tenía todo calculado. Estaba seguro de que nunca me atrevería a pedir el divorcio. Al ver su cara de suficiencia me eché a reír. Bueno, ya veremos. Javier no esperaba esa reacción y se quedó sin palabras. Volví a tumbarme, apagué la luz y le di la espalda. Sentí su mirada de desconcierto e ira clavada en mi espalda en la oscuridad. «Lucía», dijo finalmente, rechinando los dientes. «Ni se te ocurra hacer ninguna tontería. A ese chalet le tengo echado el ojo desde hace tiempo. Mi hermano Pablo se casa y necesita una casa.
Así que era por eso. Cerré los ojos. Las uñas se me clavaron en las palmas. Toda la familia lo había planeado desde hacía mucho tiempo. Comer de lo mío, vivir en mi casa y al final quitármela para casar al cuñado. Javier empezó a roncar. No pegué ojo en toda la noche. Al amanecer me levanté en silencio. Recogí algunas cosas imprescindibles y los documentos importantes, y salí de casa sigilosamente. El aire de la mañana era especialmente fresco. Respiré hondo y llamé a Carla. Carla, lo he decidido. Voy a recuperar todo lo que es mío. Al otro lado de la línea, la voz de Carla estaba llena de determinación. Así se habla. Te espero en el bufete. La guerra ha empezado. Colgué y paré un taxi. Por el retrovisor, vi cómo el chalet en el que había vivido durante 3 años se hacía cada vez más pequeño. Esta vez no iba a flaquear. El bufete de Carla estaba en la planta 28 de un edificio acristalado en el barrio de Salamanca. Me senté en la sala de reuniones. Delante de mí, Carla había impreso todas las pruebas. La situación es peor de lo que pensaba, dijo, ajustándose las gafas. Según estos movimientos bancarios, en los últimos 2 años Javier ha transferido un total de 330 euros a esa tal Valeria. Esto es un claro acto de disipación del patrimonio conyugal. Asentí en silencio. Mis dedos repasaron inconscientemente esas frías cifras, 330 euros. El equivalente a mi sueldo de varios años. Y él se lo había dado tan fácilmente a otra mujer. Pero lo más grave es esto. Carla desplegó un fajo de papeles. He consultado el historial de crédito de Javier. Hace 3 meses pidió un préstamo de 800 euros. El propósito. Reforma de la vivienda. Pero en vuestro chalet no había ningún plan de reforma reciente, ¿verdad? 800 euros. Levanté la cabeza de golpe. No me dijo ni una palabra. No pensaba decírtelo, dijo Carla con sorna. Ese dinero, una semana después de entrar en su cuenta, fue transferido a Valeria en 5 plazos. Creo que ese desgraciado le ha comprado una casa a esa mujer. Mi voz tembló. ¿De verdad lo crees? Es muy probable. Carla asintió. Pero ese no es el problema más urgente. Mira esto. Abrió un archivo digital. Contenía una transcripción de las conversaciones de WhatsApp entre Javier y su hermano Pablo. Esto lo he conseguido por una vía especial, explicó Carla. Es difícil usarlo como prueba directa en un juicio, pero es suficiente para saber lo que planeaban. «Hermano, ¿le has dicho a tu mujer lo de la hipoteca del chalet?», preguntaba Pablo. «Todavía no», pensaba decírselo después del viaje. «Últimamente está un poco rara. Creo que sospecha lo de Valeria». «¿Y entonces qué?». «La semana que viene tenemos que dar la señal para el piso que hemos visto mi novia y yo. No tengas tanta prisa. Mi nombre también está en la escritura del chalet. Aunque se oponga, no puede hacer nada. Si se pone difícil, le digo a mamá que hable con ella. A mamá siempre le hace caso». Me quedé mirando la pantalla. Sentía como si una roca me aplastara el pecho. Llevaban mucho tiempo planeando hipotecar mi chalet para comprarle un piso a mi cuñado. Legalmente, para establecer una hipoteca sobre un bien en copropiedad, a veces basta con el consentimiento de uno de los propietarios, dijo Carla con seriedad. Si ellos actúan primero, te encontrarás en una situación muy desfavorable. Entonces, ¿qué hago? Apreté los puños. ¿Tengo que quedarme de brazos cruzados? Por supuesto que no. Una luz afilada brilló en los ojos de Carla. Tenemos que adelantarnos. La entrada la pagaron tus padres y la mayor parte de la reforma la pagaste tú. Tienes pruebas de todo. Podemos alegar que Javier es el principal culpable de la ruptura del matrimonio y solicitar una nueva división de bienes. Me quedé pensando un momento y de repente se me ocurrió algo. Carla, ¿y si pudiera demostrar que la escritura de copropiedad fue falsificada por Javier? Los ojos de Carla se iluminaron. ¿Tienes pruebas? No estoy segura, pero recuerdo perfectamente que al principio era una copropiedad con cuotas de participación. Además, el sello y la firma en la escritura de la caja fuerte me parecieron un poco diferentes. Esto podría ser nuestro punto de inflexión, exclamó Carla, golpeando la mesa emocionada. Si demostramos que la escritura fue falsificada, no solo la hipoteca sería nula, sino que Javier podría enfrentarse a cargos penales. Trazamos un plan general. Primero, tenía que recopilar más pruebas en secreto. Segundo, verificar rápidamente la autenticidad de la escritura. Y por último, preparar la demanda de divorcio. Al salir del bufete, Carla me dio un juego de llaves. Es un pequeño apartamento que tengo. Ahora está vacío. Quédate allí de momento. No vuelvas al chalet. Javier acorralado podría hacer cualquier cosa. La abracé, agradecida. Al salir del edificio, la luz del sol me deslumbró. Sonó el móvil. Era una llamada de Javier. Respiré hondo y contesté. «Lucía, ¿dónde te has metido?» La voz de Javier estaba cargada de ira. «Me ha llamado mi madre.
Dice que todavía no le has enviado las cajas de regalo. Las necesita para mañana. Casi me eché a reír, con la que estaba cayendo, y su primera reacción era regañarme por no haber cumplido un recado de su madre. Estoy fuera. Tengo unos asuntos que resolver, dije con calma. Las cajas están encargadas. Se las entregarán directamente en casa de tu madre esta tarde. Javier pareció desconcertado. No esperaba que fuera tan cooperativa. Ah, bueno, vale. Oye, lo de anoche. ¿Anoche? Pregunté deliberadamente. Estabas muy borracho. No parabas de decir tonterías. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Sí, estaba muy borracho. No me acuerdo de nada. Bueno, ¿cuándo vuelves a casa? Creo que tardaré. Ha surgido algo urgente en el trabajo. No me esperes, cena tú. Me inventé una excusa y colgué. Fui directa al registro de la propiedad. Con una copia de la escritura original y mi DNI, conseguí consultar el historial registral del chalet. Efectivamente, allí constaba claramente: copropiedad con cuotas de participación. Lucía Fernández 70%, Javier García 30%. Sin embargo, la escritura actual indicaba una copropiedad al 50%. Eso significaba que Javier había falsificado los documentos de alguna manera. Contuve la euforia, hice una foto inmediatamente y se la envié a Carla. ¡Bingo! El cabrón falsificó el tipo de copropiedad. Esta vez está acabado. ¡Genial!, respondió Carla al instante. Ahora necesitaba conseguir el original de esa escritura falsificada. No sería fácil. Javier, sin duda, la escondería a conciencia. Decidí arriesgarme y volver al chalet una vez más. A las 4 de la tarde, aproveché que Javier estaba en una reunión en la oficina para volver. Nada más abrir la puerta, noté que algo no iba bien. El salón estaba revuelto y los cajones de mi tocador, abiertos de par en par. Alguien había estado buscando algo. Subí al segundo piso en silencio. Oí un ruido en el despacho. Por la rendija de la puerta, vi a Javier, sudando a mares, rebuscando entre papeles. No paraba de maldecir en voz baja. Había vuelto a casa antes de lo esperado para buscar la escritura. Bajé sigilosamente y cerré la puerta de entrada con un portazo deliberado. «Cariño, ya estoy en casa». Desde arriba se oyó un ruido de sorpresa, seguido de la voz de Javier, tratando de parecer tranquilo. «Ah, hola, cariño». Estaba en el despacho buscando unos papeles. Subí y abrí la puerta del despacho. Javier estaba de pie junto al escritorio, forzando una sonrisa, pero las gotas de sudor en su frente y el pelo revuelto delataban su nerviosismo. «¿Por qué has vuelto tan pronto?», le pregunté, fingiendo preocupación. «Ah, no había mucho que hacer en la oficina. Oye, ¿has visto la escritura de la casa? Necesito unos documentos para pedir un préstamo en el trabajo», tal como esperaba. Por dentro, sonreí con frialdad, pero por fuera puse cara de desconcierto. «¿No está en la caja fuerte?» «He mirado y no está», dijo Javier, nervioso. «¿No la habrás guardado en otro sitio? Piensa bien». Fingí pensar y luego dije: «Ah, ¿recuerdas que el mes pasado nos pidieron en la administración de la finca actualizar los datos de los propietarios? La cogí para hacer una fotocopia y... claro, la tiene mi madre. Me dijo que quería verla y se la dejé». El rostro de Javier se puso blanco como el papel. «¿Qué? ¿Cómo se te ocurre darle algo tan importante a otra persona?» «¿Mi madre es otra persona?», repliqué. «Además, en la escritura también está mi nombre. ¿Qué problema hay en que la tenga mi propia familia?». Javier se quedó sin palabras. Se le hinchó una vena en la frente. «Ve a buscarla ahora mismo. La necesito urgentemente para el trabajo. Mi madre se ha ido de viaje». «No vuelve hasta el mes que viene», dije, parpadeando con inocencia. «¿Tanta prisa tienes? Pues pide el préstamo con el apartamento que tienes a tu nombre». Javier tenía un pequeño apartamento a su nombre como bien privativo, que tenía alquilado. Por supuesto, no quería tocar su propio patrimonio. «Déjalo, ya buscaré otra forma», espetó, irritado. De repente recordó algo. «Oye, ¿de verdad no te acuerdas de nada de lo que dije anoche? Dijiste muchas cosas. Hablaste de Valeria, de Tenerife, de un collar». Observé cómo su cara se iba endureciendo, y de repente me reí. «Es broma. No dijiste nada. Te quedaste dormido como un tronco». La cara de alivio de Javier era para enmarcarla. Se acercó para abrazarme. «Cariño, últimamente he estado muy ocupado y te he descuidado. Cuando vuelva del viaje, pasaremos tiempo juntos, solo los dos». Esquivé sus brazos con habilidad. «Date prisa y haz la maleta. Mañana tenéis que coger el avión temprano». Javier retiró los brazos, incómodo, y subió al segundo piso. Viéndolo de espaldas, supe que tenía que seguir con la farsa. Lo más importante ahora era tranquilizarlo y ganar tiempo.
Después de cenar, Javier recibió una llamada y salió a toda prisa, seguramente para reunirse con Valeria y planear su estrategia. Inmediatamente, registré el despacho a fondo. Finalmente, en el estante más alto, dentro de un grueso manual de derecho penal, encontré la escritura falsificada. La fotografié rápidamente como prueba y la volví a colocar en su sitio. Cuando me disponía a salir, un sobre en el cajón del escritorio me llamó la atención. Al abrirlo, me encontré, para mi sorpresa, con un contrato de préstamo hipotecario ya redactado. La tasación del chalet era de 1.2. 0 euros, el importe del préstamo, 800 euros, y el propósito, inversión familiar conjunta. Lo más aterrador era que, en la casilla de la firma del prestatario, mi firma estaba falsificada de forma muy convincente. No era la mía. Javier había falsificado mi firma. Con manos temblorosas, fotografié todas las pruebas y las devolví cuidadosamente a su lugar. Justo cuando iba a salir del despacho, sonó el móvil. Era mi suegra, Lucía. Su voz seguía siendo arrogante. Mañana me llegan las cajas de regalo, ¿verdad? Tienen que ser de las buenas, con detalles dorados. No te equivoques. Sí, suegra. No se preocupe. Está todo preparado, respondí, reprimiendo las náuseas. Y continuó con sus órdenes. Mientras estemos de viaje, no te olvides de regar las plantas de casa una vez a la semana. Las suculentas de Javier son muy caras. Ah, y en la nevera tengo unos encurtidos que hice. La semana que viene ya estarán listos, así que sácalos y ponlos a secar al sol. Le respondí con monosílabos mientras miraba el reloj. Ya eran las 10 de la noche. Javier aún no había vuelto. Colgué y decidí no esperar más. Recogí algo de ropa y los documentos importantes y salí del chalet para ir al apartamento de Carla. Por el camino, llamé a mis padres y les expliqué la situación a grandes rasgos. Contrariamente a lo que esperaba, mi padre no me regañó por no haberle hecho caso. Al contrario, me dijo con firmeza: «Hija, tomes la decisión que tomes. Tu familia siempre estará de tu lado. Ese chalet te lo dimos a ti. No dejes que la familia de ese hombre te lo quite». Al otro lado de la línea, oí llorar a mi madre. «Hija mía, tonta, ¿cómo has podido pasar por todo esto sin decirnos nada antes?». Al colgar, por fin me derrumbé. Lloré a mares en el asiento trasero del taxi. No estaba luchando sola. Simplemente, mi orgullo me había impedido mostrarme vulnerable ante mi familia. El apartamento de Carla era pequeño pero acogedor. Me di una ducha caliente y, tumbada en la cama, repasé mis hallazgos. Los delitos de Javier eran cada vez más evidentes: infidelidad, ocultación de patrimonio, falsificación de documentos y de firma en un contrato. Cualquiera de ellos era suficiente para que pagara un alto precio ante la justicia. El móvil se iluminó. Un mensaje de WhatsApp de Javier. «Cariño, me ha surgido un viaje de trabajo de imprevisto. Estaré fuera unos días. Me reuniré con la familia directamente desde Tenerife. Lo del chalet lo hablamos a la vuelta». Sonreí con desdén y no respondí. Entré en Facebook y vi que Valeria había publicado algo nuevo. «Gracias por venir. El mejor regalo». La foto adjunta mostraba una pulsera de Cartier y la mano de un hombre. El reloj en la muñeca de ese hombre era el que yo le había regalado a Javier por su cumpleaños el año pasado. Con calma hice una captura de pantalla, la guardé y apagué el móvil. Mañana, la guerra entraría en una nueva fase. Y esta vez, no habría piedad. La luz de la mañana se filtró a través de las finas cortinas. Al abrir los ojos, tardé unos segundos en darme cuenta de dónde estaba. El apartamento de Carla era pequeño, pero había dormido mejor que en los últimos 3 años. Tenía 3 llamadas perdidas en el móvil, todas de Javier, y un mensaje de WhatsApp. «¿Por qué no coges el teléfono? Ya voy a coger el avión. Cierra bien la puerta de casa». Sonreí con desprecio y bloqueé su número y todos sus perfiles. Me levanté y abrí la nevera. El frigorífico de Carla, una adicta al trabajo, estaba vacío, salvo por unas botellas de agua y un yogur caducado. Después de ducharme, me preparé un café, encendí el portátil y empecé a planificar. Anoche, Carla me había enviado una lista detallada de acciones. Lo primero era asegurar mi patrimonio personal. Entré en mi banca online y revisé todas mis cuentas. Por suerte, mi sueldo se ingresaba en una cuenta que Javier desconocía. En los últimos 3 años, había conseguido ahorrar casi 0 euros. En nuestra cuenta conjunta había 35 euros de ahorros. En teoría, nos correspondía la mitad a cada uno. Sonreí con amargura. Javier ya le había enviado a su amante más de 300 euros. Llamé al banco y, alegando una posible actividad sospechosa, congelé temporalmente la cuenta conjunta. Así, Javier no podría sacar dinero durante su viaje.
Lo siguiente era lo más importante, el chalé. Siguiendo el consejo de Carla, tenía que denunciar la pérdida de la escritura y solicitar un duplicado rápidamente. Pero antes, tenía que asegurarme de que Javier no pudiera interferir. Sonó el teléfono. Era mi padre. Hija, he hablado con mi viejo amigo, el abogado Jiménez. Tiene mucha experiencia en litigios inmobiliarios. Dice que tenemos que demandar a Javier por falsificación de documentos cuanto antes y, al mismo tiempo, solicitar medidas cautelares urgentes. Papá, se me hizo un nudo en la garganta. Siento no haberos hecho caso. ¿Qué tontería es esa? La voz de mi padre era firme. Lo importante ahora es que recuperes lo que es tuyo. Tu madre y yo vamos a Madrid esta tarde. Nos quedaremos en un hotel. Lo que sea lo afrontaremos juntos. Al colgar, sentí que se me humedecían los ojos. Mis padres siempre serían mi refugio, y yo, por un hombre insignificante, me había alejado de ellos durante 3 años. Tras prepararme, fui directamente al registro de la propiedad. Con una copia de la escritura original y mi DNI, completé con éxito el trámite de denuncia por extravío. El funcionario me informó de que la nueva escritura tardaría unos 7 días hábiles en emitirse. Si alguien intenta hipotecar la propiedad con la escritura denunciada, ¿sería válido? Pregunté con cautela. El funcionario negó con la cabeza. Una vez que se publica el anuncio de extravío, la escritura anterior pierde su validez inmediatamente. Pero si le preocupa la seguridad de su vivienda, puede solicitar una anotación preventiva de prohibición de disponer. Así, durante un tiempo, nadie podrá realizar ninguna transacción con esa propiedad. Eso era exactamente lo que necesitaba. Rellené la solicitud de inmediato. En el apartado de motivos escribí claramente: presunta falsificación de documentos por parte del copropietario. Al salir del registro, suspiré aliviada. El chalé, por ahora, estaba a salvo. Por muchos bancos que recorriera Javier con esa escritura falsificada, no conseguiría ni un euro. Sonó el móvil. Un número desconocido. Al contestar, una voz se presentó como el agente inmobiliario de Inmobiliaria Sol. ¿La señora Lucía Fernández? La llamo por el encargo de venta de su chalé. Ha aparecido un comprador dispuesto a pagar 1.15. 0 euros. ¿Cuándo podríamos reunirnos para negociar? Me quedé de piedra. ¿Cómo dice? Yo no he puesto mi casa a la venta. Al otro lado de la línea, el agente también pareció desconcertado. Pero ayer vino un señor, Javier García, con la escritura y una fotocopia de su DNI, diciendo que ambos habían decidido poner el chalé en venta. Sentí que la sangre me hervía. Javier, ese desgraciado, se me había adelantado. Escúcheme bien, señor agente, dije, conteniendo la rabia. Ese encargo es fraudulento. La escritura ha sido denunciada por extravío y se está emitiendo una nueva. Si su agencia procede con esta operación sin seguir los cauces legales, prepárense para recibir una demanda de mis abogados. Colgué e imediatamente llamé a Carla. Ao oírlo, se puso furiosa. Ese Javier es un sinvergüenza. Lucía, tenemos que darnos más prisa. ¿Y ahora qué hago?, pregunté. Podría haber contactado con otras inmobiliarias. Primero, tenemos que notificar a las principales agencias inmobiliarias y bancos que el chalé está en litigio. Segundo, demandar a Javier inmediatamente por falsificación de documento público y de firma. Y por último, Carla hizo una pausa. ¿Y si vendes el chalé? ¿Venderlo? La idea me sorprendió. En esa casa había invertido mucho esfuerzo. Desde los planos hasta la elección de los materiales, cada rincón tenía mi toque. Pero, pensándolo bien, ¿qué sentido tenía seguir viviendo allí, enfrentándome cada día a recuerdos desagradables? Lo vendo, dije con firmeza. Pero después de recuperar la plena propiedad. Buena decisión, asintió Carla. Oye, ¿han llegado tus padres? El abogado Jiménez quiere reunirse con nosotros esta tarde. A las 3 de la tarde me reuní con mis padres y el señor Jiménez en una sala del hotel. Mi madre, al verme, me abrazó con fuerza, con los ojos llorosos. Estás muy delgada. El señor Jiménez era un hombre de mediana edad de aspecto inteligente. Revisó meticulosamente todas las pruebas que había recopilado, asintiendo constantemente. Las pruebas son muy sólidas. La conducta del señor García constituye claramente un delito de falsificación de documento privado y estafa. Podría enfrentarse a una pena de hasta 3 años de prisión. ¿Prisión? Negué con la cabeza. Yo solo quiero divorciarme rápido y recuperar mi patrimonio. No quiero llevar esto al terreno penal. A pesar de todo, han sido 3 años. El señor Jiménez comprendió mi postura y asintió. Entonces nos centraremos en la vía civil. Según el Código Civil,
El hecho de que el señor García haya convivido con otra persona como si fuera su cónyuge y haya donado una gran cantidad de dinero durante el matrimonio es una causa grave de divorcio. En la división de bienes, podría recibir una parte menor o incluso nada. Acordamos la estrategia legal. Primero, solicitar medidas cautelares para congelar los bienes de Javier. Luego, presentar la demanda de divorcio, solicitando la redistribución de la propiedad del chalet y una indemnización por los bienes gananciales disipados por Javier. Hay un problema más, dijo el señor Jiménez ajustándose las gafas. ¿Sabe dónde se encuentra actualmente el señor García? El juzgado necesita notificarle la demanda. Abrí WhatsApp y entré en el grupo de la familia política. Aunque tenía las notificaciones silenciadas, podía ver las fotos que subían. La más reciente era una foto de familia en una playa de Tenerife. Javier abrazaba a Valeria por la cintura, sonriendo radiante. El pie de foto decía: foto de familia, solo falta la nuera. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el móvil. Así que era eso. El viaje familiar de Javier estaba planeado desde el principio para llevar a Valeria. Y yo, su esposa legal, había sido completamente excluida. Están en el Hotel Bahía del Duque, en Tenerife, dije con calma, pasándole el móvil al señor Jiménez. En la foto se veían la hora y la ubicación. El señor Jiménez fotografió la prueba y me preguntó: señora Fernández, ¿cuándo piensa recoger sus cosas del chalet? Voy a ir hoy mismo a recogerlo todo, dije, decidida. Si Javier se atrevía a llevar a su amante de viaje haciéndola pasar por su familia, yo ya no tenía por qué guardarle las apariencias. Al volver al chalet, empecé a empaquetar mis pertenencias de forma sistemática. Los libros de mi carrera en el despacho, la ropa y los zapatos del vestidor, la vajilla que había elegido con tanto mimo en la cocina. 3 años de matrimonio habían acumulado muchas cosas. Mientras empaquetaba, sonó el timbre. Por la mirilla, vi a una mujer desconocida con una carpeta en la mano. ¿Es esta la residencia del señor Javier García?, preguntó educadamente. Soy la gestora de cuentas del banco ABC. El señor García me ha pedido que recoja unos documentos. Una empleada del banco. La reacción de Javier había sido más rápida de lo que pensaba. Abrí la puerta, pero no la dejé pasar. ¿Qué documentos? El señor García me dijo que usted ya estaba al tanto. La escritura de propiedad del chalet y su DNI original. Su mirada recorrió el interior de la casa por encima de mi hombro. Casi me eché a reír de la rabia. Javier, a distancia, enviando a una empleada del banco a mi casa para intentar llevarse los documentos. Lo siento, pero no sé nada de eso, dije con frialdad. Y la escritura no está aquí. La mujer pareció desconcertada. Pero el señor García... No importa lo que le haya dicho, la interrumpí. Le sugiero que compruebe los últimos avisos del registro de la propiedad. Este chalet está actualmente en litigio, y cualquier banco que conceda una hipoteca sobre él tendrá que asumir las consecuencias legales. Su expresión cambió y se marchó a toda prisa. Cerré la puerta e inmediatamente envié un correo electrónico a los departamentos de crédito de los principales bancos, informando oficialmente de que el chalet estaba en litigio, y que cualquier solicitud de préstamo sobre este activo sería nula. Al atardecer, terminé de empaquetar todas mis cosas. El camión de la mudanza aparcó en la puerta. Los operarios empezaron a cargar las cajas. Eché un último vistazo al lugar que una vez llamé hogar. No sentía ni una pizca de nostalgia. Un momento. Algo se me ocurrió. Volví al dormitorio y saqué una pequeña caja de la mesilla de noche. Dentro había un par de pendientes de perlas. El único recuerdo que me quedaba de mi abuela materna. En 3 años, no me los había puesto por miedo a perderlos. Ahora, por fin, volvían a su dueña. Cerré la puerta principal con llave y se la entregué al conserje de la urbanización, informándole de mi mudanza. Le pedí que cualquier asunto relacionado con el chalet se tratara a través de mi abogado. El conserje me conocía desde el día que me mudé. «Señora, ¿ha pasado algo?», preguntó, dubitativo. «A partir de ahora, llámeme Lucía, por favor», le corregí con una sonrisa. «Gracias por todo, conserje». Conduje hasta el hotel donde se alojaban mis padres. Me sentía más ligera que nunca. Por el camino, recibí un mensaje de Carla. Auto de medidas cautelares aprobado. Todas las cuentas bancarias a nombre de Javier han sido embargadas. También hemos publicado el anuncio de extravío de la escritura en el BOE. Ya es legalmente efectivo. Le di las gracias y llamé al extranjero. Al otro lado de la línea estaba Emma, mi compañera de piso durante mi época de estudiante en Londres. Ahora alta ejecutiva en una multinacional. «Emma, ¿cuánto tiempo?». La voz de Emma sonaba llena de energía. «Oye, ¿el puesto que me comentaste en la sede de Singapur sigue vacante?». Miré al frente y pregunté con voz firme. «Creo que necesito un nuevo comienzo». Una semana después,
estaba sentada en el despacho del señor Jiménez, revisando la demanda de divorcio recién redactada. El escrito detallaba las graves causas imputables a Javier: la convivencia marital con otra persona, la falsificación de documentos, la disipación del patrimonio conyugal. Cada punto estaba respaldado por pruebas contundentes. El juzgado ha admitido a trámite la demanda. La notificación se enviará de urgencia al hotel de Tenerife donde se aloja el señor García, dijo el señor Jiménez, entregándome otro fajo de papeles. Este es el auto de medidas cautelares. Todas las cuentas bancarias, acciones e inmuebles a nombre del señor García han sido embargados. Asentí y pasé a la última página. La reacción de Javier fue más virulenta de lo que imaginaba. El mismo día que recibió la notificación del juzgado, intentó volver de Tenerife, pero al tener las tarjetas de crédito bloqueadas, ni siquiera pudo comprar un billete de avión. Al final, tuvo que pedirle dinero a su hermano. A estas horas ya debe de estar en Madrid, me advirtió el señor Jiménez. ¿Cree que necesita esconderse por un tiempo? No negué con la cabeza. Ha llegado el momento de enfrentarme a él cara a cara. Apenas terminé de hablar, mi móvil empezó a sonar frenéticamente. El nombre de Javier parpadeaba en la pantalla. Era el enésimo número que usaba desde que lo bloqueé. Pulsé el botón de llamada y activé el altavoz. Lucía, te has vuelto loca. El grito de Javier resonó en el despacho. ¿Te atreves a demandarme? ¿Y a embargar mis cuentas? Señor García, dije con calma, le ruego que mida sus palabras. Mi abogado está grabando esta conversación. Hubo una pausa notable al otro lado. Luego, su tono se suavizó. Lucía, cariño, ¿de verdad tenemos que llegar a esto? Podemos sentarnos y hablar las cosas tranquilamente. Sonreí con desdén. Cuando falsificaste la escritura y mi firma en el contrato de hipoteca, ¿por qué no pensaste en hablarlo conmigo? Cuando te llevaste a tu amante de viaje haciéndola pasar por tu familia, ¿por qué no pensaste en hablarlo? Todo es un malentendido, se apresuró a explicar Javier. Valeria es solo una prima lejana. Lo de la foto de familia fue una broma, y lo de la escritura pudo ser un error del registro. Podemos ir a corregirlo. Señor García, le corté sus torpes mentiras. Nos vemos en los tribunales. Y colgué. El señor Jiménez asintió con aprobación. Muy bien gestionado. Ahora irá a por todas. Tenemos que estar preparados. Efectivamente. Menos de media hora después, recibí un mensaje urgente de Carla. Javier ha ido al chalet con sus padres. Están en la garita del conserje, montando un escándalo para que les cambie la cerradura. El señor Jiménez y yo nos dirigimos allí de inmediato. Desde lejos, ya se oía la voz estridente de mi suegra. Mi hijo es el dueño de esta casa. ¿Por qué no le dejan entrar? ¿Acaso esa mujer le ha untado, conserje? El conserje parecía muy apurado. Señora, la señora Fernández ha presentado una denuncia formal por extravío y se está emitiendo una nueva escritura. Legalmente, en este momento, ella es la única con derechos sobre el chalet. ¡Eso es ridículo!, gritó mi suegro, golpeando el mostrador. La mitad de ese chalet es de mi hijo. ¿Quién se ha creído que es esa Lucía para no dejarle entrar en su propia casa? Respiré hondo, abrí la puerta y entré. Suegro, suegra, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal el viaje a Tenerife? La foto de familia os quedó preciosa. Los tres se giraron al unísono. Sus caras eran un poema. El rostro de Javier estaba morado como el hígado de un cerdo, y mi suegra parecía que quería comerme viva. Lucía, mi suegra se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme del cuello. ¿Cómo te atreves, desagradecida, tratar así a mi hijo? El señor Jiménez se interpuso, bloqueándole el paso. Señora, le ruego que se controle. Agredir a una persona es un delito. Estamos grabando toda la situación. La mano de mi suegra se detuvo en el aire, palideció y la retiró. Vaya, vaya. Así que ahora vienes con abogados a enfrentarte a tu familia política. Lucía, dijo Javier apartando a su madre y rechinando los dientes. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Es muy simple, lo miré directamente a los ojos. Divorciarme y recuperar todo el patrimonio que me pertenece. Ni lo sueñes, gritó Javier. Mi nombre también está en la escritura. No pienses que te lo vas a quedar todo. Ah, ¿sí? Saqué una carpeta de mi bolso. Esta es la inscripción original del registro. El chalet está en copropiedad con cuotas de participación. Mi parte es del 70%, la suya del 30%. Está claramente especificado. El documento que usted falsificó ya es constitutivo de delito. La cara de Javier se volvió blanca. Mentira. Y eso no es todo, continué presionando. Falsificó mi firma en un contrato de hipoteca y le transfirió 330 euros a su amante. Todo esto son causas graves de divorcio. Según la ley, no solo no le correspondería ninguna parte del chalet, sino que podría tener que pagarme una indemnización. Mi suegra no pudo soportarlo más.
Eso no puede ser. Mi hijo te ha estado manteniendo durante años y así se lo pagas, mordiéndole la mano que te da de comer. ¿Manteniéndome? Casi me eché a reír. Suegra, durante 3 años hemos tenido cuentas separadas. La hipoteca del chalet, la luz, el agua, la comunidad. Todo lo he pagado yo sola. Su hijo me daba 1 euro al mes para gastos, una cantidad que no cubría ni su propia comida. Mi suegra se quedó sin palabras. Mi suegro me miró con los ojos entrecerrados. Lucía, somos una familia. No hay por qué llegar a estos extremos. Javier se ha equivocado, pero tú tampoco has hecho las cosas bien. Un hombre puede cometer un pequeño error de vez en cuando. ¿Un pequeño error? Le interrumpí. ¿Falsificar documentos es un pequeño error? ¿Disipar el patrimonio es un pequeño error? ¿Llevarse a su amante de viaje haciéndola pasar por su esposa es un pequeño error? Javier se abalanzó de repente, intentando arrebatarme la carpeta, pero el señor Jiménez lo detuvo. Parecía una bestia acorralada. Lucía, no me presiones. Conozco a mucha gente. Puedo hacer que no encuentres trabajo en todo Madrid. ¿Amenazas a la parte contraria?, dijo el señor Jiménez tranquilamente, pulsando el botón de grabación de su móvil. Señor García, esta grabación será una prueba muy perjudicial para usted. Javier por fin se dio cuenta de la gravedad de la situación. Su actitud cambió 180 grados. Lucía, cariño, lo siento. Me he equivocado, de verdad. Dame una oportunidad. Dejaré a Valeria. A partir de ahora haré todo lo que tú digas. Verlo llorar solo me producía asco. Hubo un tiempo en que esa misma expresión de desamparo me ablandaba el corazón y le perdonaba una y otra vez sus traiciones y mentiras. Es demasiado tarde, Javier, dije con calma. Te he dado demasiadas oportunidades. Ahora solo quiero terminar con este matrimonio lo antes posible. Ni lo sueñes, gritó de repente. Voy a alargar este juicio todo lo que pueda. A ver quién aguanta más. 3, 5 años. Eso no lo decide usted, dijo el señor Jiménez, extendiendo otra carpeta. Estas son las pruebas que la señora Fernández ha recopilado sobre su convivencia marital con la señorita Valeria. Incluyen transferencias bancarias, fotos íntimas, conversaciones. Si se presentan en el juzgado, no solo se acelerará el proceso de divorcio, sino que usted podría tener que pagar una indemnización por daños morales. Javier se desplomó en una silla, como un globo deshinchado. Mi suegra intentó decir algo más, pero mi suegro la detuvo. Ambos, por fin, se dieron cuenta de que su precioso hijo se había topado con un muro de hormigón. Os doy 3 días, dije, levantándome. Si aceptáis el divorcio de mutuo acuerdo, el chalet es mío, y el resto de los bienes se repartirán según la ley. Si queréis seguir con el juicio, nos veremos en los tribunales. Pero preparaos para asumir todas las consecuencias legales. Al salir de la garita del conserje, suspiré aliviada. El sol me calentaba la cara. Sonó el móvil, un correo electrónico de Emma. El archivo adjunto era una oferta de trabajo para el puesto de directora de marketing en la sede de Singapur. El sueldo era 3 veces superior al actual. ¿Ya ha tomado una decisión?, me preguntó el señor Jiménez. Asentí. En cuanto solucione las cosas aquí, me iré a Singapur a empezar una nueva vida. Es una decisión inteligente, sonrió el señor Jiménez. Pero Javier no se rendirá fácilmente. La próxima vez podría recurrir a tácticas aún más bajas. Lo estaré esperando, dije, mirando el chalet a lo lejos. Una vez fue mi hogar, pero ahora no era más que un edificio frío. Esta vez no iba a retroceder. 3 días después, Javier, como era de esperar, no firmó los papeles. En su lugar inició una campaña de desprestigio. Primero los parientes de su familia me llamaron uno tras otro para convencerme. Luego publicó en Facebook un post lacrimógeno, insinuando que yo lo había dejado por un hombre más rico y con mejor posición. Finalmente, se presentó en mi empresa y presentó una queja en recursos humanos, acusándome de conducta inmoral. Por suerte, estaba preparada. Cuando Recursos Humanos me llamó, presenté mi carta de dimisión y la oferta de trabajo de la empresa de Singapur. Al mismo tiempo, Carla me ayudó a publicar una declaración en varios portales de noticias, aclarando la verdad y adjuntando algunas de las pruebas de la infidelidad y la falsificación de documentos de Javier. La opinión pública dio un vuelco al instante. Las redes sociales de Javier se llenaron de comentarios de internautas indignados. Incluso se filtró el lugar de trabajo de Valeria. Se convirtieron en la comidilla de todo el mundo. Lo más sorprendente fue que un internauta especialmente motivado descubrió que Valeria estaba saliendo con 3 hombres a la vez. Javier se convirtió en el hazmerreír de todo el país. Esta vez sí que está acabado, dijo Carla, satisfecha, pero subestimamos el descaro de Javier. Una noche de lluvia irrumpió en el chalet, donde yo estaba terminando de recoger mis cosas, junto con su hermano Pablo. Me amenazó con matarme si no retiraba la demanda.
Lucía. Javier apestaba a alcohol y tenía los ojos inyectados en sangre. Tú me has arruinado la vida, así que yo voy a arruinar la tuya. Pablo levantó el móvil y empezó a grabar. Cuñada, será mejor que retires la demanda. Si no, este video de tu reconciliación con mi hermano se hará viral mañana. Comprendí su plan al instante. Querían fingir una reconciliación forzada, quizás incluso una violación. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la calma. Javier, ¿sabes que esto es un delito? ¿Delito? Se burló Javier. ¿Qué delito puede haber entre marido y mujer? Te lo voy a decir yo. Después de esta noche, retires o no la demanda, estarás acabada. En el momento en que se abalanzó sobre mí, pulsé el botón de pánico que llevaba en el bolsillo. Una alarma estridente sonó, y al mismo tiempo, dos compañeros de mi antigua empresa, que estaban de guardia en la casa de al lado, derribaron la puerta y redujeron a los hermanos García en el suelo. La policía está de camino, dije, mirando fríamente a Javier, que estaba inmovilizado en el suelo. Esta vez, con allanamiento de morada e intento de agresión sexual, tienes para una buena temporada en la cárcel. El rostro de Javier se volvió ceniciento, y Pablo empezó a llorar y a suplicar. Cuñada, fue idea de mi hermano. Por favor, perdónanos. A lo lejos, se oía la sirena de la policía acercándose. Supe que la farsa, por fin, había terminado. El último y desesperado intento de Javier me había dado la oportunidad de librarme de él para siempre. Cuando la policía le estaba poniendo las esposas, se giró de repente y me preguntó, «Lucía, ¿alguna vez me has querido?» Guardé silencio un momento y luego respondí con sinceridad. «Sí, pero ahora solo siento desprecio». El coche de policía se alejó y la lluvia cesó. Me quedé en la puerta del chalet mirando ese lugar cargado de tantos recuerdos. Me sentía extrañamente en paz. Mañana pondría la casa oficialmente a la venta. La semana que viene tendría lugar la primera vista del divorcio, y en un mes estaría en Singapur, empezando una vida completamente nueva. Sonó el teléfono. Un mensaje de mi madre. «Hija, he hecho tu cocido favorito. Ven a cenar». Sonreí y respondí. «Claro, mamá. Voy para allá». En el cielo nocturno brillaba una estrella. Supe que era mi guía, la que me indicaba el camino a seguir. El día antes de la primera vista del juicio de divorcio, recibí una llamada de la policía. Javier, durante su viaje a Tenerife, había utilizado la escritura falsificada para obtener un préstamo de 1.20 euros de una pequeña financiera. Ahora, la financiera había descubierto la falsificación y lo había denunciado. «Señora Fernández, usted es una de las víctimas en este caso. Necesitamos su colaboración en la investigación». La voz del agente era seria y respetuosa. Colgué e inmediatamente llamé al señor Jiménez. Al oírlo, no pudo contener la risa. Este Javier se ha cavado su propia tumba. Con una falsificación de documento público de esa cuantía, se enfrenta a una pena de prisión de al menos 3 años. ¿A la cárcel?, pregunté. Es muy probable, dijo el señor Jiménez con seguridad. Y esto nos beneficia enormemente en el juicio de divorcio. El juez reconocerá la grave culpabilidad de Javier. Y la división de bienes será, sin duda, a su favor. Debería haberme alegrado, pero sentí una extraña mezcla de emociones. Era irónico que 3 años de matrimonio terminaran de esta manera. El día del juicio, los juzgados estaban llenos de periodistas. Desde que mi historia se hizo viral, el caso se había convertido en un tema de interés mediático. Alguien incluso había creado el hashtag Fuerza Lucía. Javier llegó tarde, acompañado de sus padres y su abogado. En solo 2 semanas, parecía haber envejecido 10 años. Tenía los ojos hundidos y la tez cenicienta. Al verme, un destello de rencor cruzó su mirada, pero fue reemplazado rápidamente por el miedo. Sabía que se enfrentaba no solo al divorcio, sino también a un proceso penal. El juicio fue sorprendentemente rápido. El abogado de Javier intentó argumentar que las transferencias de dinero eran simples regalos entre amigos y que Valeria era una prima lejana. Pero cuando el juez vio las fotos íntimas y las conversaciones explícitas, incluso el abogado se quedó sin palabras. Respecto a la falsificación de la escritura y la firma del contrato de hipoteca, la defensa de Javier no tuvo nada que alegar. Cuando el juez le preguntó a Javier por qué lo había hecho, su respuesta dejó a toda la sala atónita. Mi hermano se iba a casar y la familia de su novia no aportaba nada. Solo quería ayudar un poco a mi familia. ¿Y por eso falsificó documentos? ¿Una firma y disipó el patrimonio conyugal?, preguntó el juez con severidad. ¿Era consciente de las consecuencias legales de sus actos? Javier bajó la cabeza y no dijo nada. Su madre, en la sala, rompió a llorar desconsoladamente hasta que un agente judicial la acompañó fuera. Durante un receso, Javier se me acercó de repente.
Lucía, por los 3 años que hemos estado casados, ¿no podrías retirar la demanda? Te devuelvo el chalet. No quiero el dinero. Es demasiado tarde, Javier, lo miré con calma. Te di una oportunidad. Tú mismo elegiste el peor camino. ¿Quieres destruirme? Gritó con los ojos inyectados en sangre. Si voy a la cárcel, mi vida estará acabada. Tú te lo has buscado. Me di la vuelta y dejé de mirarlo. La sentencia final superó con creces mis expectativas. El juez concedió el divorcio. El chalet fue adjudicado en su totalidad a mi propiedad. Javier fue condenado a devolver los 330 euros transferidos a Valeria. El 70% de los ahorros a nombre de Javier me fueron adjudicados como indemnización por daños y perjuicios. Además, Javier tuvo que pagar mis costas legales y los gastos del juicio. Mientras el juez leía la sentencia, el rostro de Javier se volvió ceniciento, y su madre, en la sala, se desmayó. Los periodistas disparaban sus cámaras sin parar. Bajo una lluvia de flashes, la miserable estampa de la familia García quedó inmortalizada para siempre. Al salir del juzgado, la luz del sol era deslumbrante. El señor Jiménez me dio una palmada en el hombro. Enhorabuena, señora Fernández. Se ha hecho justicia. Gracias, letrado, dije sinceramente. Sin su ayuda, no habría podido ganar de forma tan aplastante. ¿Cuáles son sus planes ahora? ¿Qué hará con el chalet? Lo venderé, dije sin dudar. Ya lo he puesto en manos de una inmobiliaria. La semana que viene me voy a Singapur a empezar mi nuevo trabajo. El señor Jiménez asintió. Es una decisión inteligente. ¿Piensa seguir adelante con la causa penal contra el señor García? Lo pensé al momento. No quiero tener ninguna relación más con él. Si reconoce su culpabilidad y devuelve el patrimonio, puedo retirar la querella. Pero lo que la justicia decida, lo dejo en manos de la ley. Entendido. Me encargaré de los trámites posteriores, se despidió el señor Jiménez. Le deseo lo mejor en su nueva vida en Singapur. Al volver al apartamento que había alquilado temporalmente, empecé a hacer las maletas. 3 años de matrimonio y, al final, solo me llevaba 2 maletas de equipaje. El móvil no paraba de sonar. Mensajes de felicitación de mis amigos. Les di las gracias a todos y apagué el teléfono. Disfruté de ese raro momento de silencio. Esa noche, Carla vino a celebrarlo con una botella de champán. Vaya, el desgraciado de Javier se ha quedado sin un duro. ¡Qué satisfacción! Brindamos. Las burbujas se deshicieron en mi lengua con un sabor dulce. De repente, Carla se puso seria. De verdad, Lucía. Durante estos 3 años, mi mayor preocupación ha sido tú. Veía cómo te ibas perdiendo a ti misma, cómo dejabas de ser la de antes. Lo sé, apreté la copa. A veces me pregunto cómo pude ser tan tonta. Había tantas señales, ¿por qué me empeñé en ignorarlas? Por amor, tonta, suspiró Carla. El amor ciega. Pero por suerte, al final despertaste. A la mañana siguiente recibí una llamada de la inmobiliaria. El chalet se había vendido por 1.25, 0 euros, 100 euros por encima del precio de mercado. La compradora era una madre soltera a la que le gustaba la cercanía a los colegios y el estilo de la reforma. La compradora quiere escriturar lo antes posible. ¿Le iría bien?, preguntó el agente con cautela. Sin problema, asentí. Mañana mismo podemos hacer los trámites. Al colgar, sentí un gran alivio. Esa casa, llena de malos recuerdos, por fin iba a ser parte del pasado. La firma de la escritura fue muy rápida. Después de firmar el último documento, la compradora, una elegante mujer de mediana edad, me cogió la mano. Lucía, he visto las noticias. Has sido muy valiente. Esta casa en mis manos se llenará de amor y risas. Se me humedecieron un poco los ojos. Gracias. Es justo lo que esta casa necesitaba. Al salir de la notaría, decidí volver al chalet una última vez. La nueva dueña se mudaba al día siguiente, así que ahora no habría nadie. Empujé la puerta familiar y entré. En las habitaciones vacías solo resonaban mis pasos. El sol entraba por los ventanales, dibujando franjas de luz dorada en el suelo. Recorrí las habitaciones lentamente. Los recuerdos acudieron a mí como una marea. El salón. Una vez Javier volcó la mesa porque la comida que había preparado no era de su agrado. El despacho. Pasaba noches enteras trabajando, cuando en realidad hacía videollamadas con Valeria. El dormitorio, a veces borracho, me obligaba a cumplir con mis deberes conyugales. Pero también hubo momentos bonitos. La cocina. Una vez preparé una gran fiesta para mis padres. La terraza. Tomaba vino con mis amigos y charlábamos hasta altas horas de la noche. El jardín. Las rosas que planté florecían cada año. Adiós, dije en voz baja, cerrando la puerta suavemente. Esta vez no miré atrás. Al salir de la urbanización, me encontré en la entrada con Pablo, el hermano de Javier. Estaba demacrado. Al verme, se sorprendió y luego corrió hacia mí. Cuñada,
Digo. Lucía tartamudeó. ¿Podrías prestarme algo de dinero? A mi hermano lo han detenido. La familia de mi novia ha roto el compromiso, y mi madre está ingresada por la tensión alta. No daba crédito a mis oídos. ¿La familia García todavía tenía la cara de pedirme dinero? Pablo, dije con calma. ¿Sabes que tu hermano falsificó mi firma para hipotecar el chalet para compraros el piso a vosotros? Su expresión cambió. Yo no sabía de dónde venía el dinero. Sois increíbles. Tú y tu familia, dije con sorna. Que tu hermano esté en la cárcel, que tu madre esté ingresada y que tu boda se haya cancelado es el karma. Te aconsejo que te preocupes por tus propios asuntos. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Pablo, a mis espaldas, me gritó con rabia. Lucía, eres una mujer fría y despiadada. Mi hermano estaba ciego para casarse con alguien como tú. No me giré, solo agité la mano, como una despedida final. De vuelta en el apartamento, terminé de hacer las maletas. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Singapur me había enviado una guía de bienvenida y consejos para buscar alojamiento. Emma también me había preparado una detallada lista de cosas que necesitaría. Una nueva vida me llamaba, una vida brillante y llena de esperanza. Esa noche mi madre me hizo una videollamada. Mi padre, a su lado, no paraba de preguntar cosas. Insistieron en acompañarme a Singapur, pero me negué. Mamá, papá, ya no soy una niña, dije riendo. Además, Singapur es un país increíble. No tenéis de qué preocuparos. Siempre serás nuestra niña, dijo mi madre, secándose una lágrima. Te vas tan lejos, cuídate mucho. Lo haré, la tranquilicé. Y hoy en día, con lo fácil que es viajar, podéis venir a verme cuando queráis. Colgué y me quedé junto a la ventana, contemplando la ciudad en la que había vivido casi 10 años. Bajo las luces de neón, ¿cuántas historias de amor y desamor se estarían desarrollando? La mía era solo una más. Volvió a sonar el teléfono. Era Carla. Lucía, me acaban de avisar del juzgado. El desgraciado de Javier ha confesado. La fiscalía pide 3 años para él. Me ha dicho su abogado que quiere verte una última vez. No, dije con firmeza. No tengo nada más que hablar con él. Lo sabía, rió Carla. ¿Ya tienes los billetes? ¿Quieres que te acompañe al aeropuerto? Mañana a las 3 de la tarde. No hace falta que vengas. Ya sabes que odio las despedidas. Buen viaje. De repente, la voz de Carla se quebró. Llámame a menudo. Y no te olvides de tus amigas cuando te eches un nuevo novio. ¿Qué dices? Eres mi mejor amiga. Sentí un nudo en la garganta. En cuanto me instale, te invito a Singapur. La noche avanzó. Terminé de hacer la última maleta. Apagué la luz y me tumbé en la cama. Mañana a estas horas estaría a 10.000 metros de altura, volando hacia una vida completamente nueva. Cerré los ojos y los recuerdos de los últimos 3 años pasaron ante mí como una película a cámara lenta. Dolor, traición, lucha, despertar. Al final, todo se había convertido en la fuerza que me impulsaba a crecer. Recordé una frase que había leído en alguna parte. Hay caminos que debes recorrer solo, lágrimas que debes secar tú misma y dolores que debes soportar en soledad. Pero cuando superes todo eso, te encontrarás con una versión mejor de ti misma. Mañana, el sol volvería a salir, y yo ya no sería la Lucía que aguantaba humillaciones. Aeropuerto de Changi, Singapur. Un hervidero de gente. Empujé mi carrito de equipaje y, al salir, vi a Emma con un cartel con mi nombre. Hacía 3 años que no nos veíamos. Llevaba el pelo corto y un elegante traje de oficina. Parecía aún más decidida que en nuestra época en el Reino Unido. Lucía, corrió a abrazarme con entusiasmo. Bienvenida a tu nueva vida. Emma me ayudó a instalarme en un apartamento cerca de la oficina y me invitó a probar el auténtico bak kut teh. En la mesa, me preguntó con cautela por mi divorcio. Se lo resumí brevemente. ¡Qué cabrón! Debería pudrirse en la cárcel. Sonreí y negué con la cabeza. Lo pasado, pasado está. Ahora solo quiero mirar hacia adelante. El nuevo trabajo era un desafío, pero muy estimulante. Como directora de marketing para la región de Asia-Pacífico, era responsable de la promoción de la marca en varios países. La ajetreada rutina no me dejaba tiempo para pensar en el pasado. Cada día era pleno y significativo. Un mes después, recibí un correo del señor Jiménez. Javier había sido condenado a 3 años de prisión por falsificación de documento público y estafa. Al mismo tiempo, el juzgado había ejecutado la sentencia de divorcio. Los ahorros a nombre de Javier fueron transferidos a mi cuenta. Valeria también fue condenada a devolver parte del dinero. El correo electrónico incluía un recorte de la sección de sucesos de un periódico nacional con el titular «Estafa por falsificación de escritura del marido. Divorcio fulminante de la esposa».
En la foto, Javier aparecía rodeado de periodistas, con un aspecto lamentable. Cerré el correo con calma. No sentí nada. El fin de semana, asistí a una fiesta en un yate en Marina Bay organizada por la empresa. La vista nocturna de Singapur era un espectáculo de luces. Mis compañeros brindaban alegremente. Jackson, el director de marketing, se me acercó con una copa de champán. Lucía, he oído que dejaste un puesto importante en España para venir a Singapur. Eres muy valiente. Sonreí sin decir nada. Él no sabía que no había venido por mi carrera, sino para huir de un pasado al que no quería volver. Pasaron 3 meses y me adapté por completo al ritmo de vida de Singapur. El trabajo iba sobre ruedas y había hecho nuevos amigos. A veces publicaba fotos de la comida y los paisajes de Singapur en Instagram. Carla siempre era la primera en dar me gusta y comentar qué envidia me das. Un martes por la mañana, mientras preparaba el informe trimestral, sonó el teléfono. Un número desconocido con prefijo de España. Diga, dudé un momento antes de contestar. ¿Es usted Lucía Fernández?, dijo una voz femenina y débil. Casi se me cae el móvil. Era mi ex suegra. ¿Cómo había conseguido mi nuevo número? Soy la madre de Javier. ¿Qué desea?, pregunté fríamente. Lucía. Su voz se quebró. Me equivoqué. Todo lo que pasó fue culpa mía. Por favor, perdona a mi Javier. Ya ha estado enfermo 2 veces en la cárcel. El médico dice que si sigue así... Señora, la interrumpí. Primero, usted no es mi madre. Segundo, si Javier está en la cárcel, es porque se lo ha buscado. Y por último, no vuelva a contactarme. ¿Cómo puede ser tan cruel? Su voz se volvió estridente. ¿Fuisteis marido y mujer? ¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados mientras se muere en la cárcel? Si está realmente enfermo, la prisión tendrá sus propios servicios médicos, dije con calma, y mi abogado le enviará una notificación formal por acoso. Colgué e inmediatamente llamé al señor Jiménez. Él también se sorprendió de que mi ex suegra hubiera conseguido mi número y prometió investigar el origen y tomar medidas legales. Este incidente fue como una pequeña piedra arrojada a un lago en calma. Provocó unas ondas y luego todo volvió a la tranquilidad. 2 semanas después, recibí un mensaje de un desconocido en LinkedIn. Estimada Sra. Fernández, soy Iria Paz, directora de RRHH de Grupo X. He oído que ha tenido un gran éxito en Singapur. Me tomo la libertad de contactarla. Actualmente buscamos un director de marketing con experiencia internacional. Me preguntaba si estaría interesada en volver a España para continuar su carrera. Grupo X era un gigante de la industria en España. El puesto de directora de marketing siempre había sido mi objetivo. Pero, ¿volver? No estaba preparada para enfrentarme a ese lugar lleno de recuerdos dolorosos. Respondí cortésmente. Estoy muy satisfecha con mi trabajo actual y no tengo planes de cambiar a corto plazo. Iria respondió rápidamente. Lo entiendo. Pero es una oportunidad única. Salario de 250 euros anuales, opciones sobre acciones y reportando directamente al CEO. Si cambia de opinión, no dude en contactarme. 250 euros. El doble de mi sueldo actual. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Al final, no lo borré. El tiempo voló, y ya llevaba medio año en Singapur. Durante este tiempo, mi equipo consiguió cerrar 2 grandes contratos. El CEO me felicitó públicamente en la reunión anual. Emma, diciendo que era la empleada extranjera que más rápido se había adaptado, incluso me animó a solicitar la residencia permanente. Pero la oferta de volver a España seguía rondando mi cabeza. No era por el puesto en sí, sino porque de repente me di cuenta de que estaba huyendo. Huyendo del lugar donde estaba Javier, donde estaban los recuerdos dolorosos. Huyendo de la persona débil que había sido en el pasado. Un fin de semana fui sola a la isla de Sentosa. Sentada en la arena blanca, mirando el mar azul, de repente comprendí que el verdadero desapego no es huir, sino tener la capacidad de enfrentarse a las cosas, y aún así, elegir no mirar atrás. Esa noche, le escribí a Iria, expresando mi interés en hablar más. Al mismo tiempo, contacté al señor Jiménez para preguntarle si, en caso de volver, Javier y su familia podrían acosarme. El señor García sigue cumpliendo condena. Le quedan al menos 2 años para salir, respondió. Sus padres, después de la advertencia de mi bufete, no se atreverán a molestarla. Además, su reputación en España es muy buena. Muchas mujeres la consideran un ejemplo de lucha contra la violencia doméstica. ¿Un ejemplo? Sonreí con amargura. Solo era una mujer normal que, acorralada, había contraatacado. Las entrevistas con Grupo X fueron muy bien.
Después de una entrevista por vídeo, incluso se ofrecieron a organizar una reunión en persona en Singapur. El presidente de la región Asia-Pacífico cenó conmigo y me explicó en detalle los planes de expansión de la empresa. Señora Fernández, su trayectoria nos ha impresionado profundamente, dijo el presidente con sinceridad. No solo por su capacidad profesional, sino por la fortaleza y el coraje que ha demostrado. Esos son los valores fundamentales de nuestra cultura empresarial. Así, después de 8 meses en Singapur, decidí volver. Emma, aunque apenada, entendió mi elección. Haz lo que te dicte el corazón. Singapur siempre estará aquí para ti. Los trámites de renuncia fueron rápidos. El CEO intentó retenerme, ofreciéndome un aumento del 30%, pero lo rechacé. No era una cuestión de dinero. Necesitaba completar mi propio ritual de redención, volver al lugar que me había herido y, con la cabeza bien alta, empezar una nueva vida. Una semana antes de volver, recibí un mensaje de Carla con una noticia jugosa. Valeria le ha puesto los cuernos a tu exmarido. Fue a un vis a vis y se lió con el familiar de otro preso. Se han aliado y le han desplumado a Javier lo poco que le quedaba y se han fugado. Debería haberme sentido satisfecha, pero sentí una extraña melancolía. Javier, que tanto había calculado, al final había sido traicionado por todos. ¿Sería eso el karma? El avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas. Era octubre, en pleno otoño. Por la ventanilla, vi el cielo azul y los ginkgos amarillos. Era una belleza sobrecogedora. Mientras esperaba mi equipaje, sonó el móvil. Un mensaje de bienvenida de Iria. Al final, añadía una frase. Mañana por la noche tenemos una fiesta de bienvenida en la empresa. El CEO quiere aprovechar para presentarla al equipo. ¿Le iría bien? Hola. Respondí afirmativamente y respiré hondo. Empujé mi carrito y salí por la puerta de llegadas. El sol, filtrándose por la cúpula de cristal, me calentaba la cara. Lucía, bienvenida a casa, me dije a mí misma. La fiesta de bienvenida de Grupo X se celebró en un restaurante en la planta 80 de uno de los rascacielos de Madrid. Elegí un traje de chaqueta rojo oscuro, profesional pero sin restar alegría a la fiesta. Directora Fernández, he oído hablar mucho de usted del CEO, el señor Ibáñez. Era un hombre afable de unos 50 años. Me estrechó la mano con la fuerza justa. Su caso se ha estudiado en mi clase de MBA. Sonreí y le di las gracias, un poco sorprendida por dentro. Mi divorcio. ¿Un caso de estudio en una escuela de negocios? Al empezar la fiesta entendí por qué. La esposa del señor Ibáñez, una mujer elegante e intelectual, se me acercó. Lucía, soy Elvira Soto, catedrática de Derecho en la Universidad Complutense. También dirijo el Centro de Estudios sobre los Derechos de la Mujer. Su caso es un ejemplo paradigmático de cómo una mujer formada puede utilizar el arma de la ley para protegerse. Me halaga, pero creo que exagera, dije, un poco abrumada. En aquel momento, solo reaccioné instintivamente al verme acorralada. Precisamente ese instinto es lo que merece ser estudiado. Los ojos de la catedrática brillaban con inteligencia. Demasiadas mujeres, en situaciones similares, eligen aguantar, pero usted demostró con hechos que la ley es un arma eficaz para proteger nuestros derechos. A mitad de la fiesta, un hombre de mediana edad de traje se me acercó y se presentó. Directora Fernández, un placer. Soy el asesor legal del grupo. He oído maravillas de usted. Mientras intercambiábamos unas palabras, una joven se unió tímidamente. Disculpe, ¿es usted la directora Lucía Fernández? Se presentó como becaria del departamento de marketing y me dijo que mi historia le había dado el valor para salir de una relación tóxica. Verla ahora me da la fe para creer que yo también puedo empezar de nuevo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, de repente, sentí que mi historia podía tener un significado real. No era solo mi historia personal, sino la de muchas mujeres que sufrían en matrimonios infelices. Al final de la fiesta, el señor Ibáñez me puso un chofer para llevarme al hotel. En el coche me entregó una carpeta. Directora, esta es la invitación para el Foro Empresarial Asia-Europa del mes que viene. El grupo ha decidido que usted nos representará y dará el discurso de apertura. La abrí, era el foro más importante del sector. Normalmente, solo asistían directivos de nivel vicepresidente para arriba. Creo que no tengo suficiente experiencia. No sea modesta, rió el señor Ibáñez. Sus resultados en la sede de Singapur son incuestionables. Además, añadió, con un tono significativo, su experiencia personal encaja perfectamente con el tema del foro de este año. La reinvención del liderazgo en tiempos de cambio. De vuelta en el hotel, no podía dormir. Por la ventana se veía la espectacular noche de Madrid. Un esplendor diferente al de Singapur. En apenas un año, mi vida había dado un vuelco.
De ser una esposa sin respeto a ser una alta ejecutiva de una multinacional. De ser una víctima que aguantaba humillaciones a ser un ejemplo que inspiraba a otros. Sonó el móvil. Un mensaje de Carla. ¿Qué tal? ¿Primer día de vuelta y ya adaptada? A ver si nos vemos mañana. Respondí con un emoticono sonriente. Claro, tengo 1000 cosas que contarte. Al día siguiente quedé a comer con Carla en un café tranquilo. Nada más verme, me abrazó con fuerza. Vaya, directora, ese carisma se nota a 100 metros. Me reí y le di un golpecito. Déjate de tonterías y cuéntame, ¿cómo va tu ascenso a socia del bufete? Ni me hables, Carla agitó la mano. Los vejestorios siguen diciendo que soy muy joven. Pero... Bajó la voz en tono conspirador. Acabo de pillar un caso gordo. La madre de Javier ha demandado a Valeria por la restitución del patrimonio. ¿Qué? Casi escupo el café. ¿Qué culebrón es este ahora? Resulta que mi ex suegra alegaba que Valeria había estafado a Javier y le reclamaba la devolución de un total de 500 euros de donaciones. Valeria, por su parte, alegaba que era una indemnización por su juventud perdida. Las dos mujeres habían montado un espectáculo en el juzgado. La suegra llamando a Valeria zorra, y Valeria respondiendo que ella no había sabido educar a su hijo. El juez estaba alucinando, contó Carla. Divertida. Negué con la cabeza. No quería saber más de esa farsa. Javier y su desastrosa vida ya no tenían nada que ver conmigo. Ah, dijo Carla, poniéndose seria de repente. Tengo que decirte algo importante. Javier podría salir de la cárcel medio año antes por buena conducta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuándo? Probablemente el mes que viene, me miró con preocupación. ¿Afectará tu decisión de volver y prosperar aquí? Lo pensé un momento y negué con la cabeza. No, Madrid es muy grande, no es fácil que nos encontremos. Además, la Lucía de ahora ya no es la que se deja pisotear. Esa es la Lucía que yo conozco. Carla levantó su copa. Por tu nueva vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Asumí oficialmente el control del equipo de marketing y empecé a formar mi propio equipo. El discurso para el Foro Empresarial Asia-Europa lo revisé una y otra vez hasta dejarlo perfecto. El día del foro, elegí un traje a medida de color azul real. Profesional, pero sin perder la feminidad. Frente al espejo, casi no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Segura, imponente, con una mirada llena de convicción. A continuación, con el tema La reinvención del liderazgo en tiempos de crisis, recibamos a la directora de marketing de Grupo X, la Sra. Lucía Fernández. Entre aplausos, subí al estrado. Bajo los focos no podía ver bien las caras del público, pero eso me tranquilizó. Hace un año me encontraba en la mayor crisis de mi vida, mi voz era clara y firme. Mi matrimonio se había roto, la confianza se había desmoronado, y mi propio valor había sido completamente negado. Compartí cómo, en medio de esa crisis, me había reencontrado a mí misma, cómo había transformado el dolor en fuerza para crecer. Al final de mi discurso, dije, el verdadero liderazgo no reside en controlar a los demás, sino en controlar nuestra propia vida. Cuando tenemos el valor de enfrentarnos a nuestros miedos más profundos, descubrimos nuestra mayor fortaleza. Gracias. Todo el auditorio se puso en pie y aplaudió. Después, los asistentes me rodearon para intercambiar tarjetas. Entre ellos había pesos pesados de la industria. El señor Ibáñez, a lo lejos, me levantó el pulgar. Su cara reflejaba la alegría de haber descubierto un tesoro. En el coche de vuelta a la empresa, recibí un mensaje de un número desconocido. Lucía, he salido de la cárcel. He oído que te va muy bien. Enhorabuena. ¿Podríamos vernos una vez? Tengo tantas cosas que decirte. Era Javier. Mis dedos dudaron sobre la pantalla. Finalmente, borré el mensaje y bloqueé el número. No hay necesidad de volver sobre los pasos andados, ni de reencontrarse con las personas que dejamos atrás. El video de mi discurso en el foro se hizo viral y me trajo algunas oportunidades inesperadas. Primero, solicitudes de entrevistas de varias revistas económicas. Luego, una invitación para participar como tertuliana en un programa de televisión. Finalmente, una editorial me contactó para proponerme escribir un libro sobre liderazgo femenino. Directora, se ha convertido en la estrella de la empresa, me dijo mi joven asistente, sonriendo. En recepción dicen que últimamente le llegan muchas flores de admiradores. Negué con la cabeza y le pedí que indicara en recepción que rechazaran todos los regalos de origen desconocido. La fama es un arma de doble filo, y yo lo sabía muy bien. Un viernes por la tarde, mientras revisaba el informe trimestral, Iria llamó a mi puerta. Directora, el mes que viene es el Día Internacional de la Mujer. La Federación de Mujeres Empresarias la ha invitado como representante de mujeres de éxito a dar un discurso en un foro de alto nivel. El CEO ya ha dado su aprobación. Échele un vistazo.
Recibí una invitación con bordes dorados. En ella se leía claramente: el crecimiento y el empoderamiento de la mujer en la nueva era. En la lista de ponentes invitados figuraban famosas empresarias, académicas y artistas. Mi nombre estaba entre ellos. ¿No cree que esto es demasiado para mí?, dije, un poco preocupada. No sea modesta, Iria me dio una palmada en el hombro. Directora, ¿sabe cómo la llaman en Internet? La reina del contraataque. La Juana de Arco moderna. Su historia ha inspirado a muchísimas mujeres. Esa noche, llamé a mis padres por videollamada para darles la buena noticia. Mi madre, emocionada, no paraba de llorar. Y mi padre, orgulloso, dijo que avisaría a toda la familia para que vieran la retransmisión en directo. Lucía, dijo mi madre de repente, bajando la voz, el tal Javier vino a casa hace unos días. Mi sonrisa se congeló. ¿A qué vino? Dijo que venía a pedir perdón, continuó mi padre. La verdad es que se le ve muy demacrado y mucho más educado. Dijo que sabía que se había equivocado, que no esperaba que lo perdonaras, pero que le gustaría tener la oportunidad de compensarte. Mamá, papá, no le disteis mi número, ¿verdad? Claro que no, se apresuró a decir mi madre. Tu padre casi lo echa a escobazos. Suspiré aliviada y les pedí que por favor no volvieran a recibirlo. Colgué y me quedé junto al ventanal, contemplando las luces de Madrid. La aparición de Javier había sido como una pequeña piedra arrojada a la calma de mi corazón, pero las ondas se disiparon rápidamente. El foro del Día de la Mujer se celebró con gran pompa en el Palacio de Congresos. Preparé un discurso titulado El camino de la reinvención personal de la mujer, del hogar al mundo profesional. Compartí cómo había salido de una relación tóxica y había recuperado mi propio valor. Cuando cedemos a otros el derecho a definirnos, perdemos nuestra libertad más preciada. Y el verdadero empoderamiento empieza por recuperar ese derecho. Mi voz resonó en la sala. El divorcio no es terrible. Lo terrible es no tener la capacidad de divorciarse. La soltería no es terrible. Lo terrible es no tener la capacidad de vivir sola. El público estalló en un aplauso atronador. Vi a muchas mujeres con los ojos empañados, entre ellas mi madre. Ella y mi padre habían venido a Madrid especialmente para asistir al foro. Después, una mujer de pelo cano, acompañada por un asistente, se me acercó. Reconocí a una famosa empresaria. Lucía, qué gran discurso, me cogió la mano con afecto. Las historias sinceras siempre tienen la mayor fuerza. Espero que sigas alzando la voz por las mujeres. Emocionada, no supe qué decir. Solo asentí. Los flashes de los fotógrafos no paraban de disparar, inmortalizando el momento. Esa noche, la foto ocupó la portada de los principales diarios económicos. En la recepción posterior al foro, recibí innumerables tarjetas y propuestas de colaboración. Estaba un poco cansada de atender a tanta gente cuando, en la puerta del salón, apareció una figura familiar. Era Javier. Llevaba un traje que no le sentaba bien y un ramo de flores, intentando colarse en el evento. La seguridad lo detuvo y se produjo un forcejeo. Dudé un momento y me acerqué. Lucía, los ojos de Javier se iluminaron al verme. Solo quería felicitarte en persona, estás impresionante. Había adelgazado mucho y tenía unas ojeras profundas. Ya no quedaba nada de su antiguo porte. El ramo de flores que llevaba era barato y tenía un aspecto lamentable. Javier, dije con calma, por favor vete. Sé que no tengo derecho a que me veas. Su voz se quebró. Me equivoqué de verdad. Valeria se fugó con todo mi dinero. Mi madre tuvo un infarto por el disgusto y está ingresada. Y he perdido mi trabajo. Es mi karma. Verlo llorar no me produjo ninguna emoción. La herida del pasado era tan profunda que ya no me quedaban fuerzas ni para odiarlo. Dejemos el pasado atrás, dije. Te deseo lo mejor, pero no vuelvas a buscarme. Lucía. Se arrodilló de repente. Dame una oportunidad. Seguridad, me di la vuelta y llamé. Por favor, acompañen a este señor a la salida. 2 guardias de seguridad agarraron a Javier por los brazos y lo arrastraron hacia afuera. Él se resistía, gritando mientras se giraba para mirarme. Lucía, eres una mujer despiadada, después de todo lo que hemos vivido. Todos en el salón se giraron para mirar y susurraban. Me recompuse, levanté la cabeza y volví al evento. Mi madre me recibió con cara de preocupación. La abracé suavemente. Mamá, estoy bien. Después de esa noche, Javier no volvió a aparecer en mi vida. Algunos decían que se había ido al sur a trabajar en la construcción. Otros que había vuelto a su pueblo a cuidar de su madre enferma. Fuera como fuese, ya no era asunto mío. El éxito del foro se prolongó durante un tiempo. Mis seguidores en LinkedIn se dispararon y cada día recibía cientos de mensajes de consulta y propuestas de colaboración. La empresa aprovechó la oportunidad para nombrarme directora del recién creado Centro de Desarrollo de Liderazgo Femenino y me concedió un paquete adicional de opciones sobre acciones.
Con la llegada de la primavera me compré un piso en Madrid. El día de la firma, me aseguré de que la escritura estuviera únicamente a mi nombre. En el piso vacío, hice una videollamada a Carla para brindar virtualmente. Vaya, directora, ahora sí que eres una triunfadora, dijo Carla al otro lado de la pantalla, mordiendo una manzana. Pero, ¿y el amor? ¿Alguna novedad? Mi trabajo es mi amor, reí cambiando de tema. Oye, ¿y tu ascenso a socia? Gracias a ti lo conseguí. Carla levantó su copa con aire triunfal. Ahora los vejestorios del bufete me llaman letrada, con todo el respeto. Brindamos a través de la pantalla, celebrando nuestros respectivos éxitos. Colgué y salí al balcón. En el aire de abril de Madrid flotaba el aroma de las lilas. A lo lejos se veían los rascacielos del centro. Las luces brillaban como una galaxia. Hace un año todavía era la Lucía atrapada en un matrimonio infeliz. Hoy me había transformado en una mariposa, viviendo una vida que antes ni me atrevía a soñar. Sonó el teléfono. Un correo electrónico del editor de la editorial. Me enviaba el manuscrito revisado. Mis memorias, tituladas Renacer, estaban a punto de publicarse a finales de año. El editor me sugirió que añadiera un capítulo sobre cómo construir relaciones de pareja sanas. Porque, escribió en el correo, muchos lectores se preguntarán si, después de todo lo que ha pasado, usted todavía cree en el amor. Me senté en el escritorio, abrí el portátil y, en una página en blanco, escribí una línea. Creo en el amor. Pero creo más en mí misma. La verdadera seguridad nunca proviene de la promesa de otro, sino de la confianza en una misma. Fuera, una luna creciente se alzaba silenciosamente, tiñendo el mundo de plata.